Vamos con mucha reverencia a hablar con nuestro Dios. Oremos. Padre Celestial, alabamos, bendecimos y glorificamos tu nombre. Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de recibir un sábado más. Gracias, Señor, porque estamos en la Iglesia del Aire, la Iglesia Adventista de Betania, amigo de Betania por siempre. Ayúdanos siempre a mantenernos unidos, Señor, que tú nos bendiga en esta noche grandemente, que bendiga a la expositora de tu palabra, que tu palabra pueda llegar a nosotros para un cambio y también a las personas que nos van a oír por Facebook, en vivo o en diferido, que tú permita que ellos también reciban tu bendición y tu salvación a través de este tema. Así que estamos aquí para pedir tu bendición como tus hijos. Gracias porque siempre nos acompaña y nos bendice. Y gracias por cuidarnos durante toda esta semana. Perdónanos si te hemos fallado, pero danos la oportunidad de ser hijos fieles a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos ahora en este momento a darle las gracias a todos ustedes por su hermosa presencia en esta noche. Yo sé que Dios está contento porque hemos dejado nuestros trabajos, nuestros quehaceres de la semana para comenzar a invocar el nombre de Dios en su día santo. Y quiero especialmente darle la bienvenida a ustedes y a todas las personas que nos están viendo también por Facebook, que sean bendecidos. Tenemos aquí a Milagros Nova, nuestra invitada especial. Tenemos a Pablo Rafael, tenemos a Amy Batista, bienvenida. Rodolfo Batista, que es siempre nuestro campeón al frente. Tenemos a la familia Peralta, a Gloria Elizabeth, nuestra querida Mirna, Rafael Arturo, que siempre nos acompaña. Y en los controles, pues sean bendecidas a la persona que está ahí ayudándonos en los controles. Entonces, para que esta bienvenida sea más especial, vamos a escuchar a nuestra invitada que nos va a cantar la canción Bienaventurados. Ella se llama Katy Peña. Ella con nosotros. Bienaventurado aquel que teme a Jesús y en su camino está.
Bueno, llegó la hora del plato fuerte y tenemos a una invitada que siempre me da gusto escucharla porque aprendo mucho, porque sus temas son magistrales. No importa lo que el tema que ella traiga, lo expone excelente. Y me da el gusto de presentarla esta noche. Es nuestra hermana Milagros Novas, no, Novas, sí, con S. Y trae el tema la palabra de Dios, una lámpara en medio de la oscuridad. Ella con nosotros. No veo a Milagros. Ella la ve ahorita, no sé. Parece que se desconectó un momentito. Vamos a esperar un momentito a ver qué pasa. Lámpara es a mis pies tu palabra, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino, lámpara es a mis pies tu palabra, lámpara es a mis pies tu palabra, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino, lámpara es a mis pies tu palabra. Puedes confiar en el Señor, que Él te va a cuidar. Puedes confiar en el Señor, que Él te va a cuidar. Si el sol llega a oscurecer y no brilla más, igual confío en el Señor, que Él me va a cuidar. Puedo descansar, que una mansión Cristo me dará. Si el sol llegara a oscurecer y no brilla más, igual confío en el Señor, que Él me va a cuidar. Cristo nos pide que subamos más, mirando al mundo bajaremos más, porque subiendo y bajando nunca llegaremos. Subamos, mirando a Cristo cada día más, Cristo nos pide que subamos más, mirando al mundo bajaremos más, porque subiendo y bajando nunca llegaremos. Subamos, mirando a Cristo cada día más, cada día más. Aguas frescas y pastos me darán, pastor.
aguas frescas, pastos verdes, de sus prados me dará el pastor. Noche oscura, mal camino, paso a paso él me guiará. Aguas frescas y pastos me dará mi pastor, por sendas de reposo él me guiará. Las ovejas que cuidan son felices con él, su oveja soy. Aguas frescas, pastos verdes. Llegó nuestra hermana Milagros. Milagros, la plataforma es de usted en estos momentos, así que Dios la dirija en todo. Muy buenas noches, hermanos. Buenas noches. Yo me sorprendo. En el momento que me dejen de escuchar, por favor notifiquen, porque no sé, todo estaba bien hasta unos minutitos y comenzó a fallar la conexión. Así es que rogándoles que por favor oren en su corazón para que el Señor mantenga esta conexión. Sí, Aroli, buenas noches, ¿cómo estás? Aquí lidiando casi siempre con lo mismo. En el momento de la presentación, algo falla o algo quiere amenazar, exactamente en Victoria. Y justamente el tema de esta noche, aunque es muy conocido, pero no deja de ser importante, no pasa de moda y es de sumo interés para todos. Fíjense ustedes, no puedo proyectar mi imagen, así es que hasta hace poquito todo estaba bien, el internet todo bien, y de inmediato entré a la plataforma, esto empezó a inestabilizarse. Pero nada, en el nombre del Señor vamos a seguir aún sea que solo me escuche. El tema de esta noche es de suma importancia porque revela una, una parte esencial para todos aquellos que procuramos la salvación. Me refiero a la palabra de Dios. Y es posible, claro, que algunos dirán, bueno, eso es un tema trillado, pero es un tema que no pasa de moda, no pasa y ahora más que nunca, ya se ve genial, genial. Ahora más que nunca, la Biblia ha de ser proyectada, ha de ser comentada, ha de ser publicada, especialmente en esos eventos como los que tuvimos recientemente. No sé qué tal les fue por allá, si pudieron ver este fenómeno aquí en Dominicana, como estuvo lloviendo, el fenómeno que se esperaba observar, pues no fue del todo visto, porque estaba nublado y el día, bueno, los días estaban lluviosos. Sin embargo, tomando en cuenta esa línea de los temas fundamentales, aunque todo en la Biblia es fundamental. Sin embargo, un hecho que sale a relucir en base a lo que hemos visto en estos días tiene que ver con todo lo que la Biblia habla respecto a esos eventos futuros, pero también todo lo que ella habla respecto a nuestra preparación para poder entender esos eventos pasados
los presentes, que hay muchos, pero a veces pasan desapercibidos, eventos futuros que nos ayudarán a comprender mejor por dónde vamos. Es como si fuera el GPS, la Biblia que nos indica en qué momento estamos. Una brújula en medio de la oscuridad. Si entendemos esto como un viaje en el mundo, en este mar del mundo, pero también podemos entenderla como una antorcha que ilumina nuestro camino y, por supuesto, tomando en cuenta un objeto muy utilizado por la mayoría de las personas hoy en día, tiene que ver como si fuera ese GPS. Así es que vamos a seguir las Sagradas Escrituras que abarcan Antiguo y Nuevo. Y es muy bueno remarcar estas dos partes. No puede haber Nuevo Testamento sin el Antiguo y viceversa. No se puede validar uno y desechar el otro. Ambos deben estar juntos, ambos deben ser aceptados para que la palabra pueda ejercer la eficacia, la condición, el poder que debe ejercer en cada uno de nosotros. Entonces, tanto el nuevo como el antiguo constituyen esa palabra escrita de Dios. Y veremos el proceso que se siguió, porque aunque lo sabemos, pero siempre es bueno refrescar y también profundizar sobre algunos aspectos que posiblemente a estas alturas se nos ha olvidado o que quizás algunos amigos que se acercan en uso es diferido, puede que esté necesitado de esta información también. Así que es verdad que nos fue traída por personas como usted y como yo. Y eso es uno de los aspectos más interesantes y más poderosos, porque si la hubiesen escrito ángeles, como que en nuestro contexto a lo mejor no hubiera sido muy aceptada. Si hoy es un poco aceptada, imagínense si hubiesen sido ángeles que la escriben, porque realmente son seres no caídos. Para que pueda ser entendida como una carta dada a los seres humanos, a través de seres humanos, el Señor hizo muy bien en traerla a través de personas como usted y como yo. Pero, por supuesto, esa inspiración no fue humana, fue una inspiración divina que esos hombres y mujeres hablaron, escribieron, impulsados, en este caso por el Espíritu Santo. Así que por medio de esta palabra, Dios se comunica con nosotros y comunica el conocimiento necesario, y es verdad, es necesario lo necesario, porque hay cosas que llegan a nuestras mentes, curiosidades que nosotros no podemos dar la respuesta. Y es lógico, nos preguntamos, pero hay cosas que ahora mismo no entendemos y que es muy posible que cuando esto termine y estemos ya, vamos a decir, en esa fase del milenio y que estemos tranquilos allá arriba, pues se nos declarará todo eso. Así que las escrituras, a pesar de todo el tiempo que tiene, a pesar de que se, se renuevan, a pesar de que hay cientos eh, pues de versiones, que ese es otro tema también, donde tiene tela que cortar. Hay quienes ponen en duda la Biblia debido a las copias de copias de copias de copias. Sin embargo, a pesar de, todavía son infalibles. Todavía tienen el poder del Espíritu Santo y son la norma de carácter y el criterio para evaluar la experiencia, la revelación autorizada de las doctrinas, etcétera, etcétera. Y se constituye un registro fidedigno de lo que Dios ha hecho por nosotros
y del futuro, el presente y el futuro nuestro aquí y en la venidera, en la vida venidera. Así que, de igual manera, este libro que fue inspirado desde las instancias divinas, al mismo tiempo ha sido quizás el más odiado, el más atacado, el más conspirado, y lo seguirá siendo hasta el final, porque es lo que el enemigo persigue para poder disuadir, para poder desacreditar. Sin embargo, hasta ahora, a pesar de, tiene un poder que solamente lo puede dar, un poder sobrenatural. Así es que son muchos los que están a favor y en contra. Mi padre, por ejemplo, suele decir que él cree en Dios, pero no cree en la Biblia. Dígame usted, ¿cómo será esto? Yo le pido al Señor que tenga misericordia de él y así como todos aquellos que piensan como él, pero todo aquel que en verdad crea en Dios debe creer en su palabra. Pero el Señor tiene muchas maneras para atraer a las personas y de alguna forma hacerla entender conforme a su voluntad. Así es que la cuestión aquí, que tomando en cuenta que la Biblia es un libro clave para poder entender el pasado, el presente y el futuro, más que todo a raíz de lo que hemos vivido en estos días y el impacto que surtió este evento en toda la humanidad. Mucha gente se interesa por los asuntos espirituales o religiosos justamente cuando ocurren estos hechos. Algunos entienden que es el fin del mundo y entran en pánico. Otros empiezan, pues especialmente el mundo religioso, empieza a sacar profecías, a poner aquí, a poner allá. Sin embargo, la Biblia es clara con respecto a estos fenómenos ¿eh? que se ven en el cielo. A menudo ocurren otros fenómenos de menor impacto o quizás de menor incidencia mediática, pero todo eso son señales de que lo que dice este libro que usted tiene en su casa, que tiene posiblemente ahí al lado suyo, todo eso es verdad. Así que la premisa principal, la premisa, la base de todo esto es que todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros hemos escuchado, que la palabra ha dicho que sucederá, o ha sucedido, o está sucediendo, hay muchas cosas que están sucediendo ahora, otras están en proceso de suceder, porque quien inspiró este libro no fue un ser humano. Este libro fue inspirado por Dios. Así lo revela la misma Biblia. Ella misma se gestiona, se autogestiona, pero también se confirma. O sea, aunque usted y yo no creamos en ella misma, más los hechos que hemos visto en el pasado, los que estamos viendo en el presente y los que veremos en el futuro, confirman lo que ella puede decir de sí misma. Así es que, tomando en cuenta esto, de que es un libro inspirado por Dios, eso es la primera credencial que tiene. Y eso nos ayuda, pues, a poder creer que quien escribió sabía lo que escribía, sabía para qué momento escribía, para quiénes escribían, ¿eh? Lo que significa que no solo se escribió para el tiempo de antaño, de los profetas, no, ni lo del Nuevo Testamento, también se escribió para nosotros hoy en pleno siglo XXI y el tiempo venidero que no sabemos hasta cuándo será. Así es que, de modo que Dios en la persona del Espíritu Santo se revela a sí mismo mediante las escrituras. Y yo sé que esto es un tema que
puede ser entendido y que de hecho se ha tocado muchísimas veces. Sin embargo, lo que siempre me llama la atención es por qué aún, a pesar de que este libro está trillado en el sentido de su origen, de quién lo trata, de por qué está aquí, aún en el mundo cristiano, cada vez aumenta su escepticismo respecto a lo que ella misma presenta. Eso es bastante triste, pero igualmente es parte de lo que ella misma declara que sucederá en los últimos tiempos. Así que, más o menos, todo lo que vemos en las escrituras fue escrito en unos 1500 años, lo que también nos aporta mayor interés, porque en 1500 años, autores distintos, la mayoría de ellos sin haber ido a una universidad, sin haber tenido quizás un nivel de estudio como muchos hoy lo tienen. Hoy tenemos teólogos preeminentes, hoy tenemos doctores de la ley, muchísimos, y realmente ahora es más fácil obtener un título de esa envergadura respecto a la teología que antaño. Sin embargo, esas personas que el Señor las llamó a tomar parte de lo que hoy nosotros llamamos esa Biblia, no tenían la capacidad académica como la tienen la mayoría de los que la trabajan hoy. No se conocieron o no vivieron todos en el mismo tiempo. Muchos fueron contemporáneos, algunos quizás no fueron tan cercanos, otros tomaron referencia de lo que escribieron, lo que estuvieron antes de ellos, pero cuando se lee las escrituras, uno queda maravillado porque se da cuenta de que hay un hilo conductor, como si todos los autores se hubiesen sentado a escribir, ¿eh? Y mientras escribían, consultaban y decían, mira Pedro, mira Isaías, ¿y qué tal en tal parte? O por los salmos que vimos el trimestre pasado, cómo el libro de los salmos tenía tantos pasajes del Nuevo Testamento, cómo Jesús también los refirió. Es decir, que no podemos desmembrar la Biblia y relegarla a un libro cualquiera. Es el libro clave para entender este tiempo y el tiempo futuro. Así es que todos estos hombres, a través de unos 1500 años, participaron de su escritura. Sin embargo, mantiene un hilo conductor como si hubiese sido escrito por una sola persona, lo que revela también cómo Dios resguardó el objetivo, esa escaleta, ese orden de lo que se debía escribir, cómo se escribió, cómo quedó todo de tal manera como si una mano invisible, que de hecho es así, estuviera detrás, que de hecho ha sido así. Así es que en el Nuevo Testamento, ese Nuevo Testamento que muchas denominaciones abrazan con mucho amor, con mucha pasión, pero al mismo tiempo desechan el antiguo. ¿Sí? El Nuevo Testamento reconoce el papel del Espíritu Santo en la producción del antiguo. Es decir, no, y he escuchado a evangelistas internacionales del mundo evangélico, no adventista, que confirman esto, que están seguros de esto. Otros todavía no han llegado a esa conclusión, pero es difícil hablar, por ejemplo, de profecías, es difícil de comprender el presente y el futuro si desechamos el Antiguo Testamento y nos quedamos solo con el Nuevo. Estos eventos que nosotros estuvimos por lo menos leyendo, los que pudieron observarlo también, y aquellos que faltan, porque no son los únicos, los que faltan. Simplemente lo que pasó
en estos días puede decirnos que una vez más se confirma que este libro es un libro que está al día, cual periódico muy leído, muy famoso de cualquier nación en cuanto a la actualidad, pero es un libro que tiene, tiene fidelidad en lo que dice y en lo que procura mostrar aquellas cosas que aún no se han mostrado, pero que conforme a lo que dice el Espíritu ahí, se plasmarán. Así es que Jesús mismo dijo que David fue inspirado por el Espíritu Santo. Pablo creyó que el Espíritu Santo habló por medio del profeta Isaías. Pedro reveló que el Espíritu Santo guió a todos los profetas, no solo a unos pocos. O sea que ellos mismos se confirmaron. Y es uno de los aspectos que a mí me encanta. Cuando estoy estudiando algún tema, particularmente me gusta eh, entrar en contacto con la Biblia con aspectos temáticos para centrarme en un aspecto en particular, pero asimismo ese aspecto me conecta con otro. Y voy a dar un ejemplo, el santuario. Cuando usted estudia el santuario, usted está tocando todas las doctrinas bíblicas, todas. Es como el punto de reunión. Y hemos visto en estudios anteriores cómo un tema lleva al otro, porque están íntimamente relacionados. Así es que el proceso de inspiración, sí, definitivamente, parece mentira y es uno de los misterios que a pesar del tiempo todavía se pueden ver. Es increíble, y le comentaba Felicidad en estos días, porque cada vez que se va a hacer un estudio, siempre se ora para que sea el Señor quien indique cuáles son los temas. Porque hermanos, el asunto ha de ser así. En verdad, y nosotras, sí, exactamente, exactamente. El Evangelio es símbolos en el caso del santuario y cada parte es, bueno, como bien lo dice Apocalipsis, es el Evangelio eterno. El mismo que se presentó en el Edén es el mismo que se ha presentado a través de la historia. Y ese proceso de inspiración fue dada por la inspiración de Dios a, como dice Pedro, hombres santos. Y cuando hablo de hombres santos, la Biblia, recuerden que el concepto de santidad tiene que ver con apartado, una persona apartada al servicio de Dios. No se refiere a las imágenes de papel o de palo o de madera o de piedra o de otro tipo de material. Un hijo de Dios, una hija de Dios santo o santificado es una persona que está apartada, es exclusiva, exclusivo para Dios. Y por eso se puede entender por qué estos hombres y mujeres que participaron en la confección de la palabra prácticamente no tenían vida propia. A mí me ha costado entender eso, me ha costado, porque en verdad uno habla de querer hacer la voluntad del Señor, y lo voy a decir de manera muy sincera, pero no tiene muy en cuenta lo que implica eso, porque cuando usted analiza la vida de estos hombres y mujeres que se dedicaron a hacer la voluntad de Dios, no tenían vida propia. Muchos de ellos tuvieron que eximirse de su propia voluntad, de sus gustos, de querer ir a otro sitio, sencillamente porque el Señor les mostraba otra agenda. Y uno lo dice muy fácil, pero no es tan fácil eh, llevarlo a la práctica. Por eso, en verdad, cuando el Señor le decía a uno, ve, lleva eso, ve, di aquello,
tenía que hacerlo, porque ellos se constituían en el instrumento de Dios para que la humanidad pudiera ser advertida de esto. Entonces, estas revelaciones fueron incorporadas al lenguaje humano. ¿Qué significa eso? Que en verdad, para que pudiese ser entendida por usted y por mí, y lo que más me impacta es que a través del tiempo, esas palabras todavía se entienden. Ha habido algunas confrontaciones con relación a las traducciones. Una vez creo que estuve comentando eso, porque según me dicen varios teólogos, para traducir el hebreo, por ejemplo, al español, hay mucha limitación. Y a cualquier idioma, es decir, un idioma para traducirse a otro, si no hay palabras coincidentes que signifiquen lo mismo en el idioma original, en el idioma destinatario, pues se busca una palabra que esté cerca. Y muchas veces esa palabra más cercana que se encuentra o se acepta para traducir del idioma original, muchas veces no coincide, tienen otra connotación y desvirtúa un poco el sentido, el significado. Y aún así, con todos esos defectos, ¿eh? Se han visto a lo largo de la historia, la palabra del Señor permanece para siempre y tiene un poder que solamente Él la puede dar. Él Él la puede dar, Él la puede hacer, o sea, solo Él. Solo porque tiene un resguardo, así podemos nosotros entender por qué la Biblia hasta ahora se ha mantenido a flote. Así que es para preguntarse y sí, es para preguntarse porque uno ve a diario libros van y vienen, canciones van y vienen, y generalmente cada vez los artistas tienen que estar renovándose. Los escritores tienen que estar escribiendo constantemente para no ser olvidados, para mantenerse a flote, pero la Biblia, lo mismo que se escribió la primera vez, es lo mismo que tenemos hoy. Y aún así, exactamente, y aún así, sus palabras tienen mucho valor. Así que estas revelaciones fueron incorporadas en el lenguaje humano con todas sus limitaciones e imperfecciones. Es decir, no fue que los escritores fueron como el bolígrafo del Señor. No, el Señor tuvo que mostrarle, tuvo que decirle sentido y ellos tenían entonces, tenían que escribir conforme a, al lugar donde estaban o a la población, a los destinatarios de esas palabras. Porque recuerden, aún los 10 mandamientos que fue hasta ahora es lo único que el Señor ha escrito con su propio dedo. Los 10 mandamientos fueron dados en un lenguaje que la humanidad eh, podía entender. ¿Será en el mismo idioma? ¿Será lo mismo en el idioma original en que él lo creó allá en el cielo? Bueno, lo cierto es que todos debemos entenderlo y para eso el Espíritu Santo hace una de las funciones, que es entender, entender. Por eso la misma Biblia dice que cuando estamos orando, muchas veces nosotros pedimos cosas que ni siquiera estamos conscientes de lo que pedimos, pero el Espíritu Santo trata de hacer llegar esas oraciones con las palabras correctas lo más posible, que intercede para que esas palabras puedan llegar de la forma y con el sentido necesario. Eso lo hace el Espíritu Santo, el mismo que inspiró este libro y es el mismo que nos está acompañando en este peregrinaje y al cual nosotros tenemos que, con Dios delante, mantenerlo delante y al lado de nosotros. Así que, a pesar de esas limitaciones humanas, porque el Señor previó todo eso también, que personas con debilidades,
que muchos de ellos no quisieron, no tenían ni siquiera técnicamente no tenían los recursos, muchos de ellos ni siquiera eran apreciados entre la población a la que se iban a dirigir, todo eso. Hoy en día vemos cómo los que profesamos ser cristianos, predicamos libremente, la gente escucha, muchos no, pero el proceso es más fácil que en esos años. La pregunta entonces que surge es, ¿eran los profetas tan pasivos como las grabadoras que repiten lo que se ha grabado? Es decir, o ellos no tenían opción a decir las cosas conforme a sus palabras. Puede que parezca lo contrario, pero lo cierto es que ellos dijeron, ellos hablaron conforme entendieron, con sus palabras y de la forma que el Espíritu Santo les indicó. Ahora, el método y el contenido de la revelación. Frecuentemente el Espíritu Santo comunicaba conocimiento divino mediante visiones y sueños, que muchas veces no se entendían. Y me gustaría preguntarles, ¿le ha pasado alguna vez que usted se ha soñado y usted no ha entendido? ¿Que ha tenido que pedir respuesta, aclaración? ¿Por qué a veces sucede eso? Son cosas que, no sé, a veces puede ser que el Señor lo que quiere es también motivarle y motivarnos a que podamos acercarnos más y crear el interés, porque no siempre nos van a dar las cosas, sí, muchas veces al pasado, sí es verdad. Y eso me contaba, a propósito de eso, Rodolfo, Felicidad me contaba un sueño que había tenido conmigo hace unos días, pero ella siempre se sueña, en los últimos que ha tenido, siempre se sueña en el mismo lugar, ¿sí? En la misma ciudad. ¿Por qué? No se sabe. Yo sé que una de las maneras que el Señor le habla a ella es a través de los sueños y tiene varias maneras con otros. Pero fíjense, muchas veces nos deja cosas inconclusas, precisamente quizás para despertar el interés y que podamos acercarnos más, teniendo ese deseo de saber desde fuente directa. Así que no fueron métodos únicos y por eso debemos tenerlo en cuenta porque hoy por hoy, dice, los que tenemos que distinguir es si es de Dios o el maligno. Ah, eso sí, Aaron, eso es verdad. Eso es clave porque muchas veces confunden, hay sueños que confunden, que uno no sabe exactamente qué es lo que sucede, por qué tiene razón. En el caso de Samuel, fue audible, fue audible. Y yo recuerdo que tuve una vez, yo tuve una experiencia, la única que he tenido así. Ese día, esa mañana, a mí me despertó esa voz. Mira, va a pasar esto, al final de este mes. Yo no, no estaba muy a gusto con una situación que ha pasado con relación a eso. Y no recuerdo que me haya acostado pensando en eso. Lo cierto es que yo dije, no, eso no va a pasar, yo no quiero que eso pase, pero aún así, yo quise cambiar el sentido de lo que esa voz me había dicho, y eso fue tan real que eso me despertó, y yo me desperté con eso, pero quise contradecir lo que había dicho esa voz. Al fin y al cabo, parece una locura, sí, parece una locura, al fin y al cabo, y al final de esos días, porque yo era aquí en Bonao que iba a suceder lo que esa voz me dijo que fue una voz masculina, o sea, con una voz grave, una voz fuerte, me despertó.
Entonces yo dije, bueno, eso no va a pasar. Si va a pasar en otro lugar y me fui para mi pueblo. Ok, que pase, pero no con lo que yo esperaba o pensaba que se trataba, sino con otras personas. Fíjense ustedes, de allá para acá, o sea, de regreso aquí a la ciudad donde vivo, en la capital, que es el punto de inflexión ahí, ese punto para tomar el bus que me trae aquí. La persona que yo estaba obviando, justamente, me la encontré ahí. Vimos ser, bueno, nos sentamos casi en el mismo asiento. Yo después de eso dije, bueno, esto es increíble. Quise evitar eso y al final ocurrió. Usted se da cuenta. Entonces, son situaciones que a veces uno no entiende en el momento, pero el Señor busca la manera en la que usted y yo podamos entender lo que quiere que hagamos. Muchas veces, sí, porque muchas veces no entendemos de una forma, busca otra, incluso sí, igual que Jonás. Sí, 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 igual que Jonás. Eso, este espíritu de Jonás me ha tocado un par de veces y créame que no es lo mejor que uno pueda hacer. Porque tarde o temprano el Señor prevalece. Yo muchas veces le he preguntado, pero ¿por qué tengo que ser yo? Me he dado cuenta, hermanos, y eso me ha llevado a analizar la vida de Jonás en muchas ocasiones y he llegado a la conclusión. El interés de Dios porque haya sido Jonás el que llevara ese mensaje a Nínive, no fue tanto para beneficio de Nínive, sino para beneficio del propio Jonás. Es decir, Dios quería salvar a Nínive, pero también quería salvarlo a él. O sea que, y esa es la conclusión a la que he llegado, y eso me ha ayudado particularmente a poder entender, y que aunque es verdad, esto de las misiones no son fáciles, no son fáciles, esto es real, así como los profetas llevaban llevaban sí, sí, exactamente, así es. Entonces, no es tan fácil, no es tan fácil. Dios quiere salvarnos a nosotros, pero quiere salvar a los demás, a aquellos que están eh, en, en contacto con nosotros. Y muchas veces no entendemos eso y pensamos que es solo para beneficiar a otros, pero no, uno mismo también es beneficiado. O sea, la salvación se aplica en un sentido doble. Después que entendí eso, es que ese espíritu se ha ido, pero no es fácil. Entonces, esas revelaciones, es verdad, ocurrieron en el pasado y así con mi propia vida he podido entender un poco lo que pasaron esas personas y eso que uno no ha pasado nada, tomando en cuenta a esos hombres y mujeres que fueron martirizados. Pero sí, hoy en día uno se gana mucho rechazo, uno se gana mucha mala voluntad, uno no siempre es entendido, pero hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. Entonces, en el caso de Zacarías, recibió representaciones simbólicas con explicación, pero a veces esas explicaciones no llegan, a menos que usted las pida, porque es una manera del Señor como de ponerle una carnada y luego alarle el señuelo para que usted y yo vayamos donde Él. Las visiones del cielo que recibieron Pablo y Juan fueron acompañadas de instrucciones orales. Usted ve que eso dependiendo de, así Él va tratando con la persona que recibe el mensaje. Pero eso no solo ocurrió con ellos, puede ocurrir con usted hoy, porque el Señor siempre está al tanto de todo
y lo que quiere que nosotros entendamos, la voluntad que Él quiere para nosotros. O sea que la palabra, esa palabra, y esa palabra no está de moda. Y a raíz de todo lo que hemos visto, hemos oído y lo que esperamos ver y oír, esta palabra recobra mayor valor. Por eso que no podemos dejar, mire, en nuestras congregaciones, además del estudio semanal que se lleva, yo recomiendo que esas verdades bíblicas se desmenucen poco a poco, sin prisa, para que el hermano más sencillo lo pueda entender y se lleve a la realidad de los hermanos, de la vida que lleva para que puedan entender. Porque fíjense, hoy yo no dudo de cómo el Señor trabaja con mucha gente, así mismo con los mismos métodos y otros más. Entonces, algunos escritores, el Espíritu Santo les reveló acontecimientos que aún tendrían que ocurrir, como el caso de Daniel, que ese caso de Daniel lo estamos viviendo hoy. Por eso el pobre le daban, cada vez que tenía esas visiones, había que recogerlo porque es que son fuertes. Cosas que ni siquiera en su tiempo, ya, que eran, nosotros lo entendemos ahora porque la historia lo registra, esos sucesos, esos imperios y las características que la historia ha ido mostrando de cada uno de ellos nos han ido facilitando el entendimiento. Pero en esos tiempos, mire, no era para menos, no era para mí. Entonces, la inspiración y los escritores a veces no tuvieron una relación muy amigable que digamos, porque muchas veces escribían, como el caso de Daniel, escribían pero no entendían del todo, ¿eh? No entendían del todo, porque le mostraron cosas muy figuradas. Ellos sí tenían elementos que conocían, nosotros hoy no conocemos eso, lo conocemos a través de la historia, pero aún así escribieron por fe. Entonces, esa respuesta de esos escritores a los mensajes que ellos portaban no eran todas iguales. Daniel y Juan dijeron sentirse grandemente perplejos en cuanto a sus escritos. Fíjense que los escritos de Juan y de Daniel se complementan. Entonces, usted ve cómo el misterio una vez más sale a relucir, porque en el año que escribió Daniel, a cuando escribió Juan, eso fueron muchos cientos de años de distancia. ¿Y cómo fue que coincidieron tanto? Ahora podemos entender porque los eventos que estamos observando como que quitan el velo de eso que dijeron ellos dos. Pedro indica que otros escritores escudriñaron en busca del significado de sus mensajes o de los otros, ¿verdad? A veces estos individuos temían proclamar un mensaje inspirado y otras veces hasta altercaban con Dios, porque no entendían. El caso de Jonás no entendía. Entonces, los incidentes históricos bíblicos, varios incidentes históricos, ¿eh? Que realmente la arqueología hoy lo avala, pero que hoy, más que un hallazgo arqueológico, eso debería motivarnos a ponernos en remojo, como decimos por aquí, porque eso mismo volverá a ocurrir. Entonces, mucha gente, hoy hay más personas estudiadas, pero al mismo tiempo son más escépticas, son más incrédulos, y eso sabemos por qué. Sabemos cómo Satanás ha tomado las aulas para poder impedir que la verdad llegue. Y hablando, bueno, hace unos días compartí con Felicidad y con Patricia unos documentales de un señor muy conocido que
Él es explorador y ha tenido muchas interrogantes respecto a cosas que él ha visto, pero que no coinciden con la historia, porque él dice que los antiguos expresaban una tecnología muy avanzada para su tiempo, para el tiempo tal como lo describimos hoy, ¿eh? Es decir, tenemos hoy una tecnología avanzada, sí, pero cuando usted analiza el pasado, las ciudades eh, indígenas, varias de ellas, usted se encuentra, en el caso de los egipcios, los romanos y demás, antes que ellos, hubo tecnología por los artefactos, por la forma, las ciudades y las maneras, la arquitectura que muchos científicos hoy se quedan perplejos, ellos no entienden, no se pueden explicar cómo es que ahora nosotros estamos avanzados, sin embargo, la Antártida incluso muestra debajo del hielo, de esa nieve, ciudades, formas de vida que no se explica. Entonces él decía que, claro, él trata de explicar eso de acuerdo a las teorías humanas, conforme a los libros de texto, porque él dice que si esas ciudades, esas formas que presenta la Antártida, entonces fue antes del glaciar. Pero claro, él lo dice como, lo pronuncia los glaciares, tal como lo presenta la historia, como una de las eras de la historia. Sin embargo, la Biblia es clara al decir que después del diluvio, o con el diluvio, todo se transformó. Y esas aguas de arriba bajaron y las aguas de abajo de la tierra salieron. Y que luego, ¿a dónde se fue toda esa agua? Se convirtió en lo que hoy son los polos. Entonces, ¿cómo lo explica la historia? Desde el punto de vista de las eras. ¿Por qué lo presentan así? Porque no quieren validar el registro bíblico. ¿Estamos entendiendo? Claro que sí. Entonces, esto es un asunto de bien y del mal, porque es que no lo harán. Y esos eventos, muchos se repetirán. Y estos eventos simplemente están ahí, aunque el ser humano, de mano con el enemigo, quiera tapar las evidencias de lo que dice este libro inspirado, no lo logrará, porque fíjense cómo este señor es que no es cristiano, porque la manera, es una persona muy reconocida socialmente, ha escrito varios libros, es un explorador, pero fíjense, él lo explica desde la manera del enfoque humano, ¿eh? Pero al mismo tiempo valida lo que la Biblia dice. Así que esos incidentes históricos de los que la Biblia ha señalado son ejemplos para nosotros hoy, porque así como sucedió, y hoy muchos de esos científicos dan fe del impacto que ocurrió aquí en el planeta. Eso son voces que avalan lo que la Biblia dice y voces que sin querer, sin saber, confirman que este es un libro que todavía es válido hoy. Es un libro que nosotros, nosotros debemos darle ese valor y debemos mirarlo como nuestra brújula, nuestro GPS, nuestra guía, nuestra antorcha. Y este es un texto clave para hoy. El día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Más como en los días de Noé, así será la venida del hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que no entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos.
así también será la venida del Hijo del Hombre. Hoy nosotros vemos que hay más acceso a la Biblia de todas formas, es decir, no solo en físico, está en digital, está en video, está en audio, y aún así el espíritu de incredulidad es quizás mayor o similar a estos tiempos de Noé. La historia parece que se va a repetir. Desafortunadamente, muchos yacen, van a la tumba sin creer, sin saber lo que dice ahí. Pero a nosotros que creemos en el libro, que escuchamos y apreciamos esas palabras, a nosotros también pueda que nos tome por sorpresa. Son muchos los compromisos diarios que nos asaltan, eso es verdad. Pero es un libro que debemos tener cerca hoy más que nunca. Y cuando vengan otros eventos como lo que pasamos estos días, eventos estelares y aquello que está sucediendo cada día en nuestro alrededor, en nuestros países, las noticias nos van diciendo, pero son tantos que muchas veces perdemos la secuencia. Todo eso debemos mantenernos orando para que el espíritu que inspiró a esos autores y mantiene y resguarda ese libro, también nos resguarde a nosotros hoy, para que cuando sucedan esas cosas nos pueda hacer el match, ¿eh? Nos pueda indicar eso es de aquello, esto cumple aquello, y podamos entonces mantener esa palabra como una antorcha, como dice Pi. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que todo lo que he escrito aquí y todavía no se ha cumplido, se cumplirá con nosotros o sin nosotros. Pero en el nombre del Señor esperamos en Él que esas palabras se cumplan con nosotros dentro del redil, con nuestros familiares dentro del redil, con nuestros amigos dentro del redil, nuestros vecinos dentro del redil, con nuestros hermanos de iglesia dentro del redil, porque en verdad somos muchos, pero de manera individual, solo el Espíritu Santo sabe cómo estamos cada uno de nosotros. El Señor nos bendiga, entonces, nos bendiga. Entonces, ¿dónde está esa evidencia? Los escritores de la Biblia testifican que sus mensajes vienen directamente de Dios. Y fue la palabra del Señor que vino a Jeremías, Ezequiel, Osea y a los demás. Así como mensajeros del Señor, los profetas de Dios fueron instruidos para que hablaran en su nombre. Por eso muchos decían así, dice Jehová. En el caso de Jesús, también él manifestó cómo esa escritura tenía autoridad y refirió a los salmos, refirió a otros profetas, en fin. Jesús creía firmemente en la autoridad de las escrituras y nosotros no podemos tener menos que él. Finalmente, ¿qué podemos decir? Tenemos también la palabra profética más segura, cada vez más segura porque se ve que se cumple. Muchas veces no como pensamos que debería cumplirse, pero se cumple, porque hay eventos que no tienen muchos detalles, sino que cuando se revela es que nosotros podemos entender los detalles que implican, que están implicados en el mismo evento, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, como estamos viviendo hoy. Estamos en un momento de la historia contradictorio porque ahora hay más luz, el conocimiento llega a más personas, pero al mismo tiempo el entendimiento está como muy limitado. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, es decir, escuche eso, hermano y hermana, amigo, amiga que me escuche. No es obligatorio que tiene que ser alguien estudiado que entienda la palabra, no. El Espíritu Santo abrirá su entendimiento para que usted también la pueda entender, porque la idea principal es que cada uno directamente, agarrado al Señor, pueda entender su palabra.
Que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, motivados, exaltados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1, 19 al 21. Así es que no más, a partir de hoy, si usted tenía temor de que posiblemente no podía entenderla, invite al Espíritu Santo. Usted verá cómo de una manera extraordinaria el Espíritu comenzará a enlazar una cosa con la otra. Y usted empezará a entender. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Esa es su voluntad, que podamos entender su palabra. Amén. Bendiciones para todos. Gracias, muchas gracias a nuestra querida hermana Milagros Novas por estar con la exposición tan interesante en esta noche acerca de la lámpara que alumbra nuestras vidas, la palabra de Dios. Vamos a pedirle a ella que por favor nos dirija en oración para luego terminar con el himno Dadme la Biblia. Amén. Muchas gracias, Ávila. Vamos a inclinar el rostro. Como ustedes puedan, vamos a despedirnos. Gracias, Señor, te damos una vez más. Gracias porque a pesar de los obstáculos técnicos y demás que siempre aparecen a última hora, tú prevaleces. Tu espíritu siempre prevalece y tu palabra siempre prevalece. Señor, abre nuestro entendimiento, acláralo, Señor, para que podamos entender el momento, la ocasión en que tu palabra se cumple, pero también aquello que se cumple en nosotros. Ayúdanos a entender que tu espíritu esté con nosotros. Pon en cada hermano, en cada hermana, en cada amigo, vecino, hermano de iglesia, compañero de trabajo, familiares, Señor. Pon el deseo de saber, de conocer, de aceptar tu palabra. Es verdad que fueron escritos por hombres y mujeres, pecadores, muchos de ellos sin estudios académicos, pero justamente eso es lo que le da tanto valor, ver cómo estos tipos de personas tan humildes pudieron escribir cosas tan grandiosas, lo que revela que un ser superior les inspiró, como nos inspira a cada uno de nosotros a seguir su voluntad. Gracias, Señor. Bendice a estos hermanos que están observando por acá y los que se van a unir. También dales de tu espíritu y el deseo de estudiar tu palabra y a mantenerla como ese GPS que indica la ruta de nuestra salvación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta luego.